Buenas, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Gregoire Arroz, alumno de la Universidad Jaime Bauzati Mesa del curso Comunicación de Crisis y Responsabilidad Social. Hoy me toca hablar respecto al plan de contingencia que hemos elaborado para la Dirección Regional de Salud de Ucayali. Pero antes vamos a hablar sobre el tema del FODA de la Direza Ucayali para conocer un poco más las amenazas, las fortalezas, las oportunidades y las debilidades que tiene la Dirección Regional de Ucayali, una de las instituciones públicas más importantes de esta parte de la Amazonía, más aún por todo el tema que se vive en la actualidad a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Pero empezamos con el tema de la fortaleza de la Direza Ucayali. Sus principales fortalezas de la Direza son, por ejemplo, que cuentan con profesionales. Todo el personal que trabaja en las distintas áreas son profesionales en el rubro. Además, la Direza Ucayali cuenta y está con el stock suficiente respecto al tema de las vacunas del COVID-19. Y una de sus principales fortalezas es que la Dirección Regional de Ucayali está directamente vinculada con el Ministerio de Salud. Así que cualquier situación, ellos dependen del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud en cualquier momento puede brindar el apoyo respectivo. Pero también hay que mencionar las debilidades de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, como por ejemplo es el tema de los bajos pagos o recursos o salarios que cuentan los profesionales de esta dirección, lo que muchas veces hace que no quieran venir a esta parte de la Amazonía a trabajar o a estar una temporada atendiendo a las personas que viven en esta zona de nuestro país. Otra de las debilidades es que el personal, ya sea profesional, técnico o asistencial, no cuenta con la capacitación. Las capacitaciones no son muy frecuentes acá en esta parte de la Amazonía, por lo que muchas veces los trabajadores prefieren ir a otras regiones donde el salario es mucho mejor y donde la capacitación son de manera constante, en especial los médicos. Y también otra de las debilidades son en el tema de los laboratorios, por ejemplo, que no cuentan con equipos de última generación, son equipos deficientes, obsoletos, incluso en las oficinas de imagen y comunicaciones, que es sumamente importante para poder realizar la difusión, la difusión de la información. Ahora, en la lámina número 3 hemos colocado, como ustedes pueden ver, cuáles son las oportunidades y amenazas que hay dentro de la Dirección Regional de Ucayali. Entre las oportunidades podemos mencionar que se va a expandir el tema de la inmunización, sobre todo el tema del COVID-19, a las comunidades, pueblos y caseríos para de esta manera poder proteger a todos los pobladores de esa zona. Otra de las oportunidades que tiene la dirección es de que a través de las redes sociales y las radios comunitarias se pueda difundir lo importante en este momento, que es la vacuna contra el COVID-19 y qué es lo que provocaría si es que una persona que no esté vacunada o si está vacunada solamente con una dosis le generaría si es que termina siendo infectado con el COVID-19. Además, otra oportunidad que tiene es la Dirección de Ucayali de Salud, es que cuenta con personal médico e intérpretes que hablan el mismo lenguaje que nuestros hermanos indígenas que están ubicados en todo lo largo del río Ucayali. Entre las amenazas que presenta es, por ejemplo, el cambio de ministros, porque una vez que hay cambio de ministros, cambia absolutamente todo, desde la dirección, el jefe de la Dirección Regional de Salud, como de otras áreas, pero también hay que señalar que la Direza pertenece o forma parte del gobierno regional de Ucayali, donde también se generan estos tipos de cambio. Además, las protestas, las huelgas de los trabajadores son una de las principales amenazas, ya que si esto ocurre, todo el plan puede fracasar o puede sufrir algún retraso. Además, si no hay un buen tratamiento
de la situación que se pueda originar a raíz de la pandemia, que es lo que va a ocurrir, que se cierren locales y se retorne a la cuarentena como hace algunos meses. En el mapeo que cuenta la Dirección Regional de Ucayali, podemos mencionar, por ejemplo, que en la cabeza está el gobierno regional de Ucayali, pero sobre el gobierno regional está el Ministerio de Salud o el gobierno central. Y debajo del gobierno regional podemos observar a los municipios provinciales distritales, a la DIRESA, Dirección Regional de Salud, a las Fuerzas Armadas y Policiales que a través de sus vehículos, aeronaves, pueden transportar todo el apoyo respectivo a las diferentes comunidades y pueblos alejados de la ciudad de Pucallpa. La sociedad civil definitivamente es muy importante porque son personas, son organizaciones que apoyan en el momento en que más se necesita ante cualquier tipo de eventualidad o emergencia. Las organizaciones indígenas, en este caso en Ucayali, también son importantes por el tema del lenguaje y los medios de comunicación definitivamente. Y dentro de este plan que hemos elaborado, hemos detectado una posible crisis que se pudiera registrar, como por ejemplo, pues el incremento de casos de jóvenes mayores de 18 años con COVID-19 acá en la región Ucayali, por no acudir a vacunarse por la falta de difusión, sobre todo en las comunidades y pueblos indígenas de la región. ¿Y qué hay que hacer ante esta situación? Es por eso que tenemos este plan de contingencia, y dentro de ese plan de contingencia hemos colocado los puntos de prevención o cómo hay que actuar ante esta posible crisis. Acá en la lámina número 6 y hemos colocado 3. Lo primero que hay que hacer ante una posible crisis que se dé es identificar los síntomas de los jóvenes, de las personas, sobre todo en las comunidades indígenas, porque son los lugares mucho más alejados y donde, a consecuencia de que no hay una buena difusión, muchas de estas personas desconocen cuáles son estos síntomas o cómo actuar ante un posible caso de COVID-19. Es por eso que estamos elaborando, que mejor dicho, hemos elaborado este plan de contingencia. Además, vamos a generar spots radiales, televisivas, sobre todo radiales en lenguas originarias, para que sean retransmitidas en las diferentes localidades, comunidades, a través de los radioparlantes, ya que muchas veces hasta allá no llegan la señal, salvo la de Radio Nacional, que es de la radio del Estado. A través de ellos vamos a tratar de llegar con estos spots para que la gente esté preparado y sepa qué es lo que debe hacer ante esta situación, y más aún para que conozcan cuáles son los puntos, fechas y lugares de vacunación, y de esta manera evitar esta posible crisis que se pueda presentar. Además, hay que identificar otras posibles amenazas a raíz de esta situación de la falta de difusión. Y, por ejemplo, en la lámina número 7 podemos identificar algunas de ellas, que si no las atendemos o nos abocamos a una sola crisis que se pudiera registrar, esta pudiera llevar a, por ejemplo, otras dos crisis, como es el desabastecimiento de medicamentos en los centros de salud, porque muchos estarían abocados a un solo punto, a un solo tema, y esto dejaría de lado. Otra posible crisis que también se puede registrar sería la ausencia de personal médico, de enfermeras en los diferentes centros de salud para continuar con las campañas de vacunación, sobre todo a los recién nacidos o menores de 5 años. Es por eso que tenemos que estar preparados y saber exactamente cuáles son las posibles crisis que se puedan registrar si es que no dejamos de atender o nos abocamos solamente a atender una sola crisis que se pueda presentar a raíz de la pandemia. Pero también hemos elaborado una estrategia de gestión que, como se puede observar, consiste en que se debe estar preparado para poder gestionar la presencia de más profesionales, como de unidades aéreas, de ser el caso, para poder trasladar a los médicos, tal como ocurrió hace algún tiempo cuando venían médicos de Lima hacia la ciudad de Pucallpa. Además, se debe designar un fondo de emergencia que lo debe manejar el gobierno regional para poder enfrentar una posible crisis. Además, planificar un proceso de toma de decisiones de emergencia con el Ministerio de Salud y otras entidades. ¿Y quiénes serían dentro de este plan de contingencia? Los voceros. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, como uno de los principales voceros es al jefe de epidemiología, porque él maneja
los índices, maneja la situación y él es que nos pueda dar mayor información, no solamente a los miembros de la Dirección Regional de Salud, sino también a las autoridades competentes y sobre todo a la población a través de los medios de comunicación. También puede ser el presidente del Comando COVID-19, quien también es un enlace directo con el gobernador regional, además del propio director regional de salud, así como del decano del Colegio Médico de profesionales acá en la región, para que ellos puedan salir a los medios y explicar cuál es la situación que se está presentando. Comité de crisis, ¿quiénes lo conformarían? Definitivamente el gobernador regional, por ser la máxima autoridad en esta parte de la Amazonía, el presidente del Comando COVID, el director regional de salud, las Fuerzas Armadas, los colegios profesionales, la iglesia, organizaciones indígenas y, como dijimos, los medios de comunicación son sumamente importantes. Así que este es nuestro plan de contingencia que hemos preparado, donde no solamente apuntamos o vemos una sola crisis, sino que también tenemos otras dos, por lo que hay que estar preparados para poder afrontar cualquier eventualidad que se pueda presentar a raíz de la principal crisis que hemos ubicado, como es el incremento de casos de jóvenes mayores de 18 años con COVID-19 acá en Ucayali, por falta de vacunación o porque no se han vacunado a raíz de que no hay difusión. Es por eso muy importante este plan de contingencia para poder estar preparados y de esta manera llegar a los lugares más alejados con la información correcta y necesaria y evitar lo que acabamos de mencionar. Muchísimas gracias por la atención. Muy buenos días.